Antes de entrar de lleno en el tema de la fecundación, vamos a ver algunas diapositivas que ya vimos en clases anteriores a modo de repaso. Por ejemplo, en esta diapositiva se ilustra el concepto del ciclo vital en las especies diploides de reproducción sexual y de sexos separados. El concepto de sexos separados alude a que hay un individuo del sexo masculino, este, y un individuo del sexo femenino, este, que en algún momento de su vida, cuando llegan a la edad reproductiva, generan gametas, estas células, que si se fusionan dan origen a una célula huevo que es el momento inicial del nuevo individuo de la vida, el inicio de la vida de un nuevo individuo de la especie, evoluciona, se desarrolla, ocurre el desarrollo prenatal, luego el postnatal, llega a la vida adulta, a la edad reproductiva y se cierra el ciclo. Se cierra el ciclo porque empezamos en este momento. El gráfico muestra dos líneas diferentes. Esta línea externa representa la evolución de las células somáticas y este círculo interno representa el concepto de, específicamente, ciclo. Como ven, esta línea no conforma un ciclo. Se inicia con el individuo y termina con la muerte del individuo. Eso es lo que acontece en las células somáticas. En el caso de las células germinales, por el contrario, las gametas, que son células germinales, se fusionan, dan origen a un individuo en el estado de célula huevo. La célula huevo evoluciona, a lo largo de su desarrollo genera células, estas grises, que representan a las células germinales. Las células germinales son las que realizan la meiosis y, habiéndose completado la meiosis y habiéndose formado las gametas, si las gametas se fusionan, se forman una nueva célula huevo que pertenece a un individuo nuevo dentro de la especie. Entonces, las únicas células que cumplen efectivamente el ciclo son las células germinales. Y el ciclo está compuesto por las siguientes etapas. Si empezamos en este punto, es un momento en el que ocurre la fusión, o sea, la fecundación. Con eso, en ese estado se ingresa a esta fase que se llama 2N. La fase 2N ocurre a lo largo de toda la vida del individuo hasta que las células germinales en un individuo de edad reproductiva realizan la meiosis. El proceso de la meiosis es el momento en el que se ingresa a esta otra nueva fase que se llama fase N, haploide. Si la fase N concluye en la fusión, se ingresa nuevamente a la fase diploide. De modo que el ciclo está conformado por una fase de fusión o fecundación, una etapa que se llama 2N, un proceso denominado meiosis y una etapa que se llama N o haploide. En la diapositiva anterior decíamos que las gametas se forman desde la meiosis en adelante. En la mayor parte de los textos de fisiología o de histología se describe como gametogénesis al proceso que ocurre en un individuo de edad reproductiva. En las gónadas, el fenómeno que ocurre en las células germinales de las gónadas de un individuo en edad reproductiva. Desde el punto de vista del desarrollo embrionario, el concepto de gametogénesis es bastante más amplio. Se refiere a todo el proceso que se extiende desde el momento en que aparecen las células germinales, cosa que ocurre muy tempranamente durante el desarrollo embrionario, hasta el momento en que se forman las gametas en un individuo de edad reproductiva. Esta diapositiva ilustra un momento clave de la gametogénesis en el que, en las etapas tempranas del desarrollo embrionario, hasta la segunda semana más o menos, se forman las células germinales en el embrión. Pero luego las células germinales dejan el embrión y pasan a una estructura denominada saco vitelino. Esta estructura que se ve acá. En esta diapositiva, el embrión está representado por esta estructura. Esto es el embrión. Se extiende desde su extremo cefálico hasta su extremo caudal. Y esta estructura se denomina, es un anexo embrionario. Ya a lo largo del curso vamos a tener una definición más precisa de qué cosa es un anexo embrionario. Este anexo embrionario se llama saco vitelino. Las células germinales se forman inicialmente en el embrión, pero luego migran y van al saco vitelino. Eso ocurre durante un periodo de tiempo en el que en el embrión todavía no se han formado las gónadas. Cuando en el embrión se forman las gónadas, las células germinales que hasta ese momento se llaman células germinales primitivas. Las células germinales que hasta ese momento se encontraban en el saco vitelino vuelven al embrión y se localizan en el esbozo de gónada.
el concepto de esbozo alude a una estructura que está en formación, de modo tal que mientras se van formando las gónadas, masculina y femenina, dependiendo del sexo del embrión, las células germinales primitivas regresan al embrión, a las gónadas, y allí continúan el proceso de gametogénesis. El proceso de gametogénesis ocurre de modo diferente en el varón y la mujer. En el caso de la mujer, estas imágenes A, B y C representan qué ocurren con las células germinales primitivas en el caso del sexo femenino. Las células germinales, en A se ilustra que las células germinales primitivas, una vez que llegan a la gónada, este esquema representa en forma simplificada la estructura de la gónada. Estas células muy grandes son las células germinales primitivas. Las células germinales primitivas que llegan a las gónadas se diferencian primero en ovogonias. Son estas células señaladas acá. Esta. Las ovogonias a continuación se diferencian en otras células que se denominan ovocitos 1, como estas y estas. Las células denominadas ovocitos 1 inician la meiosis y avanzan hasta el estado de profase de la meiosis 1. Esto ocurre más o menos en el cuarto mes. En este momento hay grupos de células germinales en estado de ovogonia o de ovocitos 1 que se encuentran rodeadas por estas células que se ubican acá, arriba y abajo, que son células, dice acá, células epiteliales planas. Con el tiempo son denominadas células foliculares. En el cuarto mes la estructura de la gónada femenina es así. Hacia el séptimo mes ocurre lo siguiente. Cada uno de los ovocitos, como este o este, que han avanzado hasta el estado de diplonema, cada uno de ellos queda completamente rodeado de un pequeño grupo de células foliculares. Se constituyen así estas estructuras formadas por un ovocito en el centro y células foliculares por fuera que se denominan folículos. En el momento del nacimiento, cosa que se ilustra en C, aquí dice que se trata de una niña recién nacida, en el momento del nacimiento una niña posee ovocitos y células foliculares que están dispuestas como se ilustra aquí. Esta estructura se denomina folículo primordial. Está formada por un ovocito 1 detenido en diplonema de la profase 1 y un grupo de células foliculares que la rodean completamente y le generan un compartimiento durante el cual estarán durante toda la vida del individuo. Así se forman los folículos primordiales. Estos folículos primordiales, que, repito, están presentes en el momento del nacimiento de una niña, se mantienen así en ese estado hasta el advenimiento o la llegada de la pubertad. Desde la pubertad en adelante, cuando se inician los ciclos reproductivos femeninos, grupos sucesivos de ovocitos 1 o de folículos primordiales continúan la meiosis y ese proceso ocurre en forma cíclica en la mujer. Esta diapositiva muestra los cambios que ocurren ya en una mujer en edad reproductiva a lo largo de cada ciclo menstrual o cada ciclo reproductivo. En el esquema A se muestra que en una mujer en edad reproductiva los folículos primordiales que se formaron durante el desarrollo embrionario siguen en ese mismo estado. Es un ovocito 1 detenido en diplonema de la profase 1, rodeado por un pequeño grupo de células foliculares planas. En cada 28 días, un grupo de estas células inicia la maduración del folículo. La maduración del folículo consiste en el pasaje del folículo primordial al estado de folículo primario, luego al estado de folículo secundario, al estado de folículo antral, porque desarrollan esta cavidad que se denomina antrofolicular, y finalmente una ampliación muy grande, un aumento muy grande del tamaño, del volumen del folículo antral, de modo tal que se transforma en este que se denomina folículo de de Graaf. El folículo de de Graaf es el estado último de desarrollo del folículo
y se mantiene así hasta la mitad del ciclo reproductor. El ciclo reproductor femenino dura 28 días y cada 28 días un folículo de Graft madura y libera un ovocito y líquido folicular, que son los que participan de la fecundación. Lo que se libera se denomina complejo ovular y vamos a ver en diapositivas que vienen la constitución o composición de todos los elementos que forman el complejo ovular. Se denomina complejo ovular porque todos ellos, cada uno de los elementos que componen el complejo ovular, cumplen una función específica en el proceso de la fecundación. Con respecto a los detalles o los cambios estructurales que se ven desde el folículo primordial hasta el estado de folículo de Graft, eso puede ser leído en cualquier texto. Me refiero a los detalles estructurales. Quiero sí llamar la atención sobre este hecho. Pese a que entre este momento y este momento hay una enorme cantidad de cambios tanto en el folículo como en el ovocito, durante todo ese tiempo el ovocito se mantiene en el mismo estado de la meiosis. El ovocito del folículo primordial se encuentra en el estado de diplonema de la profase de la meiosis 1 y el ovocito, este que vemos aquí en el folículo de Graft, se encuentra en el mismo estado de la meiosis. Como dije antes, este folículo de Graft libera su contenido en el día 14. Recién en ese día, en el día 14, el ovocito que hasta ese momento se encontraba tenido en profase 1, recién en ese momento, en el transcurso de ese día, continúa la meiosis, termina la primera división meiótica, inicia la segunda división meiótica y vuelve a detenerse en el estado de, ahora, de metafase de la segunda división meiótica. En ese estado, como ovocito 2, en el estado de metafase, es liberado y esa célula es nuestra gameta femenina. Esta diapositiva sirve para ilustrar el proceso de maduración folicular que ocurre cíclicamente en una mujer en edad reproductiva, vale decir desde la pubertad en adelante. El esquema está organizado de modo tal que se pueda leer en sentido horario. Aquí, donde estamos señalando, con el punto rojo, se representan los folículos primordiales. Estos folículos primordiales son los mismos que fueron generados durante el desarrollo embrionario y que estaban presentes en la niña recién nacida. Desde aquí en adelante se observa que en cada ciclo, con el inicio de cada ciclo, un grupo de folículos primordiales inicia su diferenciación y se transforman en folículo primario. Estos siguen su diferenciación, pasan a ser folículos primordiales, luego folículos centrales y en algún momento, hacia la mitad del ciclo, solo uno de ellos, solo uno de los folículos centrales, llega al grado de maduración que se denomina folículo de De Graaf. Este folículo de De Graaf en el día 14 produce la ovulación y se libera este conjunto de elementos que se ven aquí que se denomina complejo ovular. Producida la liberación del complejo ovular, lo que queda del folículo en el interior del ovario se diferencia a otro tipo de estructura endocrina que se denomina cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo dura 14 días, el tiempo que transcurre desde este estado hasta este estado son 14 días. Se forma el cuerpo lúteo en el momento de la liberación del cuerpo ovular. 7 días después se encuentra en su máximo funcionamiento y 7 días después involuciona y se atrofia. Así termina el ciclo, este ciclo que se denomina folicular. La atrofia del cuerpo lúteo lleva a la formación de un cuerpo residual o una cicatriz que se denomina cuerpo albicans, como se ilustra aquí. Estos son todos los fenómenos que ocurren a lo largo del proceso de maduración folicular. Como dijimos en la diapositiva anterior, vamos a enfatizar que el ovocito 1 del folículo primordial se encuentra detenido en el estado de diplonema de la profase 1 y se mantiene en ese estado hasta el día 14. Recién en el día 14,
termina ese proceso, termina la primera división meiótica, el ovocito inicia la segunda división meiótica y se detiene nuevamente en el estado de metafase 2. En ese estado es liberado. Este proceso, que ocurre en el día 14, que consiste en la terminación de la meiosis 1 y el inicio de la meiosis 2 hasta el estado de metafase, se denomina maduración del ovocito. El proceso completo que describimos desde el estado de folículo primordial hasta el estado de folículo de De Graaf se llama maduración folicular. El término maduración para el caso del ovocito alude exclusivamente a lo que ocurre en el día 14. En el día 14 pasa de ovocito 1 detenido en diplonema de la profase 1 al estado de ovocito 2 detenido en el estado de metafase de la meiosis 2. En la diapositiva anterior veíamos que el ciclo reproductor femenino, que la reproducción en el caso del femenino se produce en forma cíclica. ¿Cómo es que se instala el ciclo? Esta diapositiva pretende ilustrar los elementos que participan de la instalación del ciclo. En todas las especies, la reproducción es un fenómeno que está asociado en forma cíclica a fenómenos de la naturaleza. En la especie humana no tanto. Pero en la especie humana, de algún modo, en otras especies, de algún modo, estímulos externos más una serie de centros que existen dentro del sistema nervioso central, que repercuten sobre el hipotálamo, que se encuentra aquí. Aquí se representan los estímulos externos, aquí fenómenos superiores del sistema nervioso central, y aquí es donde claramente se identifican elementos que ocurren en forma cíclica. En el hipotálamo existen núcleos que en forma cíclica liberan hormonas. Estas hormonas se llaman hormonas liberadoras de gonadotrofinas. Las hormonas liberadoras de gonadotrofina viajan a la adenohipófisis y allí estimulan en forma cíclica la liberación de gonadotrofinas. Estas gonadotrofinas son dos. Esta que se denomina hormona folículo estimulante y esta que se denomina hormona luteinizante. En ambos sexos, estas hormonas instalan un ciclo, pero en el sexo femenino hay manifestaciones cíclicas muy típicas, en tanto que en el sexo masculino es más difícil de verlo. Eso lo vamos a analizar, estas dos cosas lo vamos a analizar más adelante a lo largo del curso. Lo que nos interesa en este momento es solo que entiendan que el ciclo reproductor femenino está instalado porque hay en la gónada, está instalado porque hay un ciclo en la adenohipófisis que depende de un ciclo que se instala en el hipotálamo. Así, el ciclo hipotalámico instala un ciclo adenohipofisario que instala un ciclo gonadal. El ciclo gonadal, a su vez, o ciclo ovárico, a su vez, instala un ciclo de liberación de hormonas ováricas que, a su vez, instalan un ciclo en el endometrio. Todos estos son fenómenos cíclicos que dependen de uno que se instala aquí, en el hipotálamo. Esta diapositiva agrega detalles a lo que decíamos en la anterior, cuando hablábamos de los ciclos. Aquí se ven, esta diapositiva reúne 4 gráficos. El primero, ilustra los cambios cíclicos que ocurren en las hormonas hipofisarias, o sea, describe el ciclo hipofisario. Abajo se ven los cambios cíclicos que ocurren en los folículos en el ovario. A esto se denomina o ciclo ovárico o ciclo folicular. El ciclo folicular instala un ciclo de oscilaciones de estas dos hormonas, estradiol y progesterona, en sangre, que actúan sobre el endometrio e instalan un ciclo endometrial. Empezamos por el primero. El ciclo hipofisario implica que hay cambios en estas hormonas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Como ven, ambos tienen un pico, este muy alto y este no tan alto. Estas dos hormonas hacen que esta concentración de hormonas se relacione con el desarrollo de
desarrollo del folículo o la maduración folicular, hasta el momento en que estos dos picos estimulan la ovulación. ¿Ven? Aquí alrededor del día 14 hay una barra que indica el momento en que se produce la ovulación. Producida la ovulación, se produce el cuerpo lúteo, que dura 14 días y se atrofia. ¿Qué pasa en sangre con cuáles son las repercusiones en sangre con este ciclo folicular? Durante este periodo de tiempo, que va desde el 0 hasta el día 14, el folículo va liberando una hormona, estrógeno, estradiol. ¿Ven? Esta curva aumenta y luego disminuye. ¿Cuándo disminuye? Cuando el folículo se transforma en cuerpo lúteo. La transformación del folículo en cuerpo lúteo implica que el cuerpo lúteo empieza a sintetizar otra hormona. ¿Cuál? La hormona progesterona. Durante este periodo de tiempo el nivel de hormona progesterona es bajo y en este momento empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque se formó el cuerpo lúteo. Aumenta hasta este punto en que el cuerpo lúteo adquiere su máximo funcionamiento, y cuando el cuerpo lúteo hacia el final del ciclo involuciona y se atrofia, entonces la secreción de progesterona disminuye hasta niveles insignificantes. ¿Cuál es la repercusión de estas variaciones en estradiol y progesterona en el endometrio? La siguiente. Fíjense, aquí se ilustra un periodo de tiempo que va de 0 a unos cuantos días, pocos, 3, 4 días, durante el cual se produce una menstruación. Durante la menstruación se produce una descamación muy importante de la capa interna del útero que se denomina endometrio. Durante esta fase, que se denomina folicular, en la que la hormona que actúa es el estradiol tiene como función durante la fase folicular o estrogénica o de reparación del endometrio, precisamente reparar el endometrio, que fue lo que quedó de la menstruación, de modo tal que, fíjense, empieza a aumentar el tamaño, el grosor, el aumento de las glándulas y de la irrigación del endometrio. ¿Para qué sirve esto? Durante esta fase se está preparando al endometrio para el momento de la ovulación. En el día 14 se produce la ovulación. Cesa la acción de estradiol o disminuye la acción de estradiol y se inicia la acción de progesterona. ¿Cuál es la función de la progesterona? La función de la progesterona es esta. Luego de la ovulación se ingresa a otra fase del endometrio que se llama fase lútea, porque la que produjo ese efecto es la hormona luteinizante y porque es el cuerpo lúteo el que secreta progesterona que produce este efecto. Entonces esta fase se llama o fase lútea o fase progestacional o también fase secretoria, porque en ese momento las glándulas uterinas llegan a su máxima expresión. Durante ese periodo de tiempo también el endometrio es el momento que está mejor irrigado. Estas dos condiciones, una capa grande, amplia de endometrio, con una muy buena irrigación y con una buena producción de diversos tipos de sustancias, es la condición ideal para que un embrión se implante. Si el ovocito que vemos acá participó de una fecundación en el día 14, fíjense, 7 días después, el endometrio se encuentra en el estado de máxima capacidad receptiva. Este periodo de máxima capacidad receptiva, que aquí se ilustra como en el día 21, son unos cuantos días antes y unos cuantos días después. A ese periodo de tiempo, en ese momento, es que el embrión, que ahora ya tiene 7 días, se implanta. Por eso se llama ese periodo de tiempo, se llama, desde el punto de vista del endometrio, se llama ventana de implantación. Esta diapositiva representa un esquema simplificado del aparato reproductor femenino en una vista frontal. Es importante entenderla, es simple, pero es importante entenderla porque es importante con respecto a todos los fenómenos que ocurren en la fecundación. La fecundación como proceso biológico, en general, sobre todo desde el punto de vista médico, se lo describe como un proceso que se extiende desde el momento en que los espermatozoides son depositados en este punto, en esta región, en el fondo del saco seminal, así le llaman desde el punto de vista funcional y anatómico, en el fondo del saco seminal de la vagina, y los ovocitos son liberados acá, en el ovario. De modo que, como ven, espermatozoides y ovocito están bastante lejos uno del otro. La fecundación implica, como primer fenómeno,
el ascenso de los espermatozoides a través del cuello uterino, del cuerpo uterino, toda la longitud de la trompa hasta llegar a este punto. Este punto se denomina unión ísmico-ampular. Por otro lado, la gameta femenina que es liberada a partir del ovario es liberada a este espacio. Este espacio es el celoma, es el peritoneo. Desde aquí son captadas por estas estructuras que se denominan fimbrias y ascienden hasta el sitio de encuentro. El sitio de encuentro es este punto, el que mencioné antes, que se denomina unión ísmico-ampular. Luego del transporte en el sitio de encuentro empiezan un conjunto de interacciones que son el tema de este trabajo práctico y de otros en el futuro. Esta diapositiva sirve para explicar eso. Esta diapositiva sirve para representar esquemáticamente uno de los fenómenos importantes de la meiosis que se denomina entrecruzamiento genético. En la primera diapositiva habíamos visto que la meiosis es el proceso por medio del cual se generan gametas haploides. Vale decir, el momento en que de la fase diploide se pasa a la fase haploide. Esa es una de las consecuencias de la meiosis. La meiosis tiene dos consecuencias importantes. La que mencionamos antes, pasar de la fase diploide a la fase haploide, es el resultado de que durante la meiosis se reduce el número de cromosomas a la mitad, de modo tal que las células germinales que hasta ese momento eran diploides pasan a ser haploides. Otro fenómeno importante, otra consecuencia importante de la meiosis es que durante ese proceso se produce el fenómeno denominado entrecruzamiento genético. El entrecruzamiento genético es lo que le da a nuestra reproducción el carácter de sexual. La meiosis ocurre, para eso vamos a utilizar esta diapositiva. La meiosis ocurre de la siguiente forma. Para simplificar las cosas vamos a considerar solamente lo que ocurre con un par de cromosomas homólogos. Consideremos que este par de cromosomas homólogos es el par de cromosomas 1. Lo que hacemos es esto. Consideramos, este es uno de los cromosomas 1, el que lo ha aportado por el ovocito. Entonces el negro es el cromosoma 1 materno. Aquí está el cromosoma 1 aportado por el espermatozoide. Este es el cromosoma 1 paterno. De modo que la célula huevo se constituye así, con un par de cromosomas 1 homólogos. Este es el par de cromosomas 1 homólogos. El ovocito inicia su desarrollo. Avanza hasta el estado de individuo que está en edad reproductiva. Y en edad reproductiva se produce el siguiente cambio. El cromosoma materno y el cromosoma paterno, esto ocurre en el ovocito 1. El cromosoma materno se duplica y el cromosoma paterno también se duplica. De modo que si este individuo es diploide, el ovocito 1 es una célula diploide, pero con cromosomas duplicados. Este está duplicado y este también. A continuación, ambos cromosomas duplicados se aparean. Este acercamiento representado en C, quiere representar el apareamiento de los dos cromosomas, uno, el de origen materno y el de origen paterno. A continuación, entre las cromátidas hermanas maternas y paternos se produce un intercambio al azar de diversos segmentos del ADN. De modo tal que aquí se ve, por ejemplo, que a esta cromátida se le transfirió este segmento blanco del cromosoma paterno. Y que a esta cromátida paterna se le transmitió este segmento negro del otro cromosoma. De modo tal que ahora los cromosomas, si negro quiere decir materno y blanco significa paterno, los cromosomas resultantes, este y este, no son ni maternos ni paternos. Una vez producido el entrecruzamiento, que se ilustra en D, los cromosomas se empiezan a separarse, ¿ven? Se van a separar. Aquí están juntos, aquí se empezaron a separar. Cuando se separan por completo, este cromosoma va a una célula germinal y este cromosoma va a otra célula germinal. De modo que estas células, ahora, si el ovocito, la célula que empezó este proceso es el ovocito 1, este va a un ovocito 2 y este va a otro ovocito 2. De modo que el ovocito 2 ahora es una célula haploide. Este cromosoma
está representando el cromosoma 1 que recibió uno de esos ovocitos 2. Es una célula que ahora tiene solo un cromosoma 1, pero duplicado. Esta célula es diploide, esta célula es haploide, pero con cromosomas duplicados. Esta célula a continuación se vuelve a dividir y entonces una de ellas recibe solo un cromosoma 1 simple. Entonces esta termina siendo una célula 1, termina siendo una célula haploide con cromosomas simples. De modo que esta célula, en el caso del sexo masculino, y es una espermátide. Para el caso del sexo femenino vamos a tener que hacer algunas aclaraciones porque la meiosis se cumple de un modo distinto en el sexo femenino. En esta diapositiva se representan esquemáticamente el modo como se producen los procesos de la meiosis en el sexo femenino en el esquema A y en el sexo masculino en el esquema B. Iniciaremos la explicación por el esquema B, que representa el sexo masculino. Como se ilustra, en el estado inicial nos encontramos con una espermatogonia. Las espermatogonias, recuerden, están presentes ya en las gónadas masculinas en el momento del nacimiento. Se mantienen en ese estado hasta la pubertad. En la pubertad, las espermatogonias se diferencian en espermatocito 1 y son los espermatocitos 1 las células que inician la meiosis. El espermatocito 1 realiza una duplicación de su información genética, pasa al estado G2 e inicia la primera división meiótica que se llama, como indica el gráfico, división reduccional. El ovocito 1, en el pasaje de ovocito 1 a ovocito 2, por un lado se produce la reducción del número de cromosomas, por eso la división se llama reduccional, y por otro lado se produce el entrecruzamiento genético. Esta división da origen a ovocitos 2, que ya son células diploides, como se indica acá, 22X y 22X, pero estos cromosomas están duplicados. Durante la segunda división meiótica, los espermatocitos 2 vuelven a dividirse y esto es una mitosis típica. De modo que los espermatocitos 2 originan cada uno de ellos dos espermátides. Los espermátides son células que son haploides y ahora con cromosomas simples. Vale decir, de estos cuatro cromátides tienen, por un lado, 22 autosomas y un cromosoma X o un cromosoma Y. A continuación, la gametogénesis en el sexo masculino continúa con procesos que vamos a ver en siguientes diapositivas. En el caso del esquema A, se ilustra que una ovogonia, esto ocurre durante el desarrollo embrionario. Las ovogonias, durante el desarrollo embrionario, las células germinales primitivas se diferencian en ovogonias, las ovogonias se diferencian en ovocitos 1 y ya durante el desarrollo embrionario, los ovocitos 1 inician la meiosis. Los ovocitos 1 inician la primera división meiótica, llamada reduccional, como se indica aquí, y pasan a originar, por un lado, un ovocito 2 y un primer cuerpo polar. Este cuerpo polar tiene como función eliminar un conjunto cromosómico. Este ovocito, el ovocito 2, tiene un conjunto cromosómico, pero este conjunto cromosómico está duplicado. Inicia su segunda división meiótica y se detiene en el estado de metafase 2. Estos fenómenos ocurren en el ovario. Una vez que se llegó a este estado, el ovocito 2 es ovulado junto con los otros elementos del complejo ovular y solo si es fecundado se finaliza la segunda división meiótica, se elimina un cuerpo polar que tiene un conjunto cromosómico, el otro conjunto cromosómico N de cromosomas simples queda en el interior de la célula, que además recibe por vía del espermatozoide otro conjunto cromosómico X o haploide, también de cromosomas simples. De ese modo, la célula huevo, representada aquí, queda constituida como célula diploide, ya que tiene un conjunto haploide simple de origen materno y un conjunto haploide simple de origen paterno.
Esta diapositiva sirve para ubicar dónde y cuándo ocurren los procesos de la meiosis o de la ovogénesis en el caso del sexo femenino. En el punto 1 vemos que se trata de una célula germinal primitiva que aparece en la tercera semana del desarrollo embrionario en el saco vitelino. Es necesario recordar que la célula germinal primitiva no aparece en este momento, sino que aparece antes, la segunda semana del desarrollo más o menos, en el embrión, que luego migra al saco vitelino primitivo y hasta la cuarta semana más o menos se ubica en el saco vitelino primitivo. Una vez que en el embrión se forma el esbozo de gonada, esta célula que se halla en el saco vitelino, como indica la flecha, migra al ovario que se encuentra en desarrollo. En el ovario, la célula germinal primitiva se diferencia en ovogonia. Esto ocurre más o menos alrededor del tercer mes. Las ovogonias se diferencian en ovocito 1 e inician la primera división meiótica. Este fenómeno se inicia más o menos en el sexto mes. Y para el momento del nacimiento, como se ilustra en el esquema 4, la mayor parte o todos los ovocitos 1 llegaron o progresaron en la meiosis hasta el estado de diplonema de la primera división meiótica. Así se detienen estas células hasta el momento del nacimiento, de modo tal que una niña recién nacida tiene en el ovario células germinales en el estado de ovocito 1 detenido en el estado de diplonema de la primera división meiótica. Estas células se mantienen en latencia hasta el advenimiento de la pubertad y pueden mantenerse en latencia durante todo el periodo de vida reproductiva de una mujer, ya que empiezan a madurar a los 13 años más o menos y una mujer puede seguir produciendo ovocitos viables y fecundables hasta los 40, 45 o más años. Lo que se ilustra a continuación es un proceso que ocurre luego de la ovulación, vale decir, hasta aquí nos encontramos, hasta el punto 4 nos encontramos en el ovario. Una vez que se produce la ovulación implica también la maduración del ovocito 1 que se transforma en ovocito 2. Y entonces del ovario pasa a como se indica aquí, a la trompa. Este ovocito se detiene en este estado a menos que sea fecundado. Si es fecundado, finaliza, ¿ven? Aquí se encuentra, este uso mitótico indica que este ovocito 2 está detenido en metafase 2. Si se produce la fecundación, entre las señales producidas por la fecundación hay algunas que llevan a la terminación de esta metafase, con lo cual se elimina un cuerpo polar y queda en el interior de la célula huevo un conjunto cromosómico N de cromosomas simples, o sea, haploide de cromosomas simples, y la célula huevo tiene también la dotación que fue aportada, la dotación cromosómica que fue aportada por el espermatozoide, otro conjunto N haploide de cromosomas simples. De este modo se reconstituye la diploidía típica de las células de nuestra especie. En esta diapositiva se ilustra la ubicación temporal y espacial de los procesos involucrados en la gametogénesis en el caso del sexo masculino, vale decir, en la espermatogénesis. En uno, vemos a la célula germinal primitiva que se encuentra en el saco vitelino. Como en el caso anterior, las células germinales primitivas del saco vitelino, cuando se desarrollan las gónadas, migran a las gónadas, en este caso un testículo en formación. La migración hace que las células germinales primitivas, lleguen al testículo y se diferencien en espermatogonias. En este caso, el proceso se detiene en ese estado, de modo que un niño recién nacido tiene en sus gónadas espermatogonias. Estas células se mantienen en este estado durante un periodo de latencia que se extiende hasta el advenimiento de la pubertad. Eso indica una latencia que dura entre 10 y 14 años. Pasado este tiempo, las espermatogonias inician los procesos involucrados en la gametogénesis. Para ello, la espermatogonia se diferencia en espermatocito 1 y el espermatocito 1 es la célula que inicia la meiosis.
El espermatocito 1 realiza una primera división meiótica y pasa a espermatocito 2. El espermatocito 2 realiza la segunda división meiótica y pasa a espermátide. El espermátide a continuación debe realizar un proceso de diferenciación en espermatozoide. Este proceso de la espermatogénesis, que se extiende desde el espermátide hasta el espermatozoide, recibe un nombre particular. Se denomina específicamente espermiogénesis. La espermiogénesis es el proceso de diferenciación que experimenta el espermátide, que lo lleva a constituirse en un espermatozoide que, desde el punto de vista estructural, está terminalmente diferenciado. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que el tiempo que transcurre desde que una espermatogonia se diferencia en espermatocito 1 y va a iniciar la meiosis hasta que la meiosis termina en un espermatozoide estructuralmente diferenciado toma más o menos unos 70 días. Esta diapositiva muestra todos los cambios que van desde el estado de espermátide, señalado como el número 1, hasta el estado de espermatozoide terminalmente diferenciado, que está señalado con el número 9. Siguiendo esta flecha, se pueden ver, están descritos aquí, 8 o 9 estados diferentes, y al pasar del estado 1 al 2, del 2 al 3, observando detenidamente el esquema, pueden ir deduciéndose todos los cambios en todos los niveles de la organización de la célula que hacen que esta célula espermátide se diferencie en espermatozoide. Los detalles con respecto a este proceso de diferenciación pueden ser encontradas en el texto. Esta diapositiva ilustra con mayor detalle, ya que son reproducciones de microfotografías electrónicas, repito, muestra con mayor detalle los fenómenos involucrados en la diferenciación ultraestructural que van desde el estado de espermátide, representado en el número 1, hasta un cierto estado que es el de un espermatozoide que no está terminalmente diferenciado, pero que ha avanzado bastante en su diferenciación. Estos pasos se ilustran desde el 1, 2, 3, 4 y 5. El fenómeno que más típicamente queda ilustrado en esta diapositiva es el proceso por medio del cual se forma esta estructura que en el esquema 5 se denomina acrosoma. Puede verse, si seguimos hacia atrás, al estado 4, al estado 3, al estado 2 y al 1, que la formación del acrosoma es el resultado de la acumulación y fusión de vesículas del tipo de los lisosomas generados en el complejo de Golgi, que gradualmente se van fusionando y van formando una vesícula cada vez mayor, que luego se aplasta, se amolda a la forma del núcleo y entonces queda como una vesícula que contiene una gran variedad de enzimas lisosomales que cumplen un papel muy importante en el proceso de penetración de la membrana pelúcida, que es uno de los pasos de la fecundación. Esta diapositiva ilustra las características ultraestructurales de la región cefálica de un espermatozoide que desde el punto de vista ultraestructural está terminalmente diferenciado. En el primer esquema, se ve el espermatozoide, la cabeza del espermatozoide de plano, y en este caso se la ve de costado. Conviene recordar que se describen desde el punto de vista estructural una serie de características típicas en la cabeza del espermatozoide. Esta región se denomina ecuador de la cabeza. Con respecto a esa región, fíjense en esta región, desde acá hasta aquí, rodeando toda la cabeza del espermatozoide, se encuentra ubicada la vesícula denominada acrosoma. El acrosoma se ubica entre la membrana plasmática y la membrana o la carioteca del núcleo. De modo que la membrana plasmática de la cabeza del espermatozoide tiene dos regiones terminalmente diferenciadas que son distintas desde el punto de vista ultraestructural y desde el punto de vista molecular. Estos fenómenos serán analizados más adelante. La región de la membrana plasmática que se extiende desde acá hasta aquí se denomina
acrosómica o periacrosómica. La región de la membrana plasmática que se extiende desde este plano hasta el centriolo, vale decir, esta región, se denomina membrana postacrosómica. Otro de los elementos centrales del espermatozoide es esta región en la que existe un centríolo que opera como centro nucleador microtubular para organizar el citoplasma del ovocito luego de la fecundación. Y en este punto se inicia el flagelo del espermatozoide. El flagelo del espermatozoide que también tiene una función muy importante en el momento de la fecundación, ya que es importante que en el momento de la fecundación el espermatozoide esté animado de movimientos sumamente fuertes, rápidos, de alta energía cinética. Los espermatozoides que no pueden realizar ese proceso, que se llama hiperactivación, en general no son capaces de participar de la fecundación. Esta diapositiva pretende integrar en función del tiempo la variedad de procesos que están involucrados en el proceso de espermatogénesis. La espermatogénesis consta de varios procesos diferentes, entre los cuales está incluido la meiosis. Empezando en este estado, el primero arriba, nos encontramos con una espermatogonia. Las espermatogonias se dividen varias veces y originan diferentes tipos de espermatogonias. En algún momento, las espermatogonias, que se denominan de tipo B, inician su diferenciación en espermatocitos 1, espermatocitos primarios. El proceso de la meiosis se extiende desde este estado hasta este estado. ¿Ven? Aquí está el espermatocito 1, este es el espermatocito 2, que al dividirse origina espermátides. Aquí empieza la meiosis y aquí termina la meiosis. De modo que durante la espermatogénesis, la meiosis está precedida de una serie de procesos y es seguido de una serie de procesos. En este estado es el final de la meiosis, se trata de espermátides. Los espermátides a continuación, como vimos en las diapositivas anteriores, experimentan un proceso de diferenciación en espermatozoide. Este proceso se llama espermiogénesis. Todo este proceso de espermiogénesis se realiza con todos los espermatozoides unidos al citoplasma de los espermátides. En algún momento los espermatozoides se sueltan de estas masas citoplasmáticas y eso se ilustra aquí abajo. Las masas citoplasmáticas quedan reducidos a cuerpos que son fagocitados por las células de Sertoli y los espermatozoides son liberados a la luz de los túbulos seminíferos. Este último proceso, la liberación de los espermatozoides de las concavidades de las células de Sertoli, de los túbulos seminíferos, a la luz de los túbulos seminíferos, se denomina espermiación. De modo que, en resumen, el proceso de gametogénesis que estamos viendo, el proceso de espermatogénesis que estamos viendo, pasa por, primero, una etapa de amplificación de espermatogonias hasta llegar a las espermatogonias B. Las espermatogonias B inician la meiosis hasta llegar al estado de espermátide. Los espermátides inician la espermiogénesis. La espermiogénesis se completa con la espermiación y entonces nos encontramos con espermatozoides libres en la luz del túbulo seminífero. Desde el punto de vista ultraestructural, estos espermatozoides espermiados están terminalmente diferenciados, pero desde el punto de vista funcional todavía no adquirieron capacidad fecundante. De modo que falta una última etapa que se llama maduración, que ocurre cuando los espermatozoides pasan a través del epidídimo a lo largo de su descenso por las vías espermáticas. Ese proceso, para que quede claro que ocurre en el epidídimo, tiene el nombre específico de maduración epididimaria. Esta diapositiva ilustra, por un lado, el proceso de maduración folicular que se inicia en este estado, el de folículo primordial, hasta el estado de folículo de De Graaf y la ovulación. Se ilustra aquí que durante la ovulación se eliminan un conjunto de 4 elementos que reciben el nombre de complejo ovular. Los 4 elementos son importantes para el cumplimiento efectivo del proceso de fecundación. Esos 4 elementos son: 1,
en el centro, el ovocito 2 detenido en metafase 2, rodeado por la membrana pelúcida, que es necesaria para el reconocimiento de los espermatozoides, rodeado de una capa de células foliculares que se llama corona radiata, y todo eso rodeado por una nube de proteínas contenidas en el líquido folicular que es liberado junto con los otros elementos mencionados anteriormente. La liberación de estos elementos se hace a la cavidad peritoneal. Estas prolongaciones de la ampolla de las trompas, denominadas fimbrias, por sus movimientos captan a todos los elementos del complejo ovular y lo llevan hasta este punto que se llama unión ísmico-ampular. Este es el sitio de encuentro entre el complejo ovular y los espermatozoides, y aquí, en el sitio de encuentro, se desarrollan los siguientes procesos de la fecundación. Esta diapositiva sirve para enfatizar que la ovulación no consiste solo en la liberación de una gameta, sino en la liberación de una gameta acompañada de otros elementos. Todos los elementos juntos reciben el nombre de complejo de ovulación o, más fácil, complejo ovular. Los elementos del complejo ovular se ilustran con bajo aumento en esta foto y con mayor aumento en la primera foto. Aquí se ven, uno, en el centro, el ovocito, que, como se ve, ha eliminado el segundo cuerpo polar. Ambas estructuras están rodeadas de esta que se ve más o menos de forma translúcida, la membrana pelúcida. La membrana pelúcida está rodeada de estas células pequeñas que se denominan células foliculares, y todo el conjunto, como se ve en este esquema, está rodeada de esta zona negra. Se ve negra porque se lo ha coloreado con un colorante oscuro. Todo esto que se ve alrededor de la corona radiata o de células foliculares, repito, esta región negra está ocupada por el líquido folicular. Los espermatozoides que van a participar de la fecundación llegan al sitio de encuentro y se encuentran con el líquido folicular, la corona radiata, la membrana pelúcida, y recién después pueden interactuar con el ovocito. De modo que los espermatozoides que llegan al sitio de encuentro deben realizar en conjunto, vale decir cooperativamente, un conjunto de fenómenos que, uno, posibilitan que desaparezca esta capa de células que se llama corona radiata. Luego, llegar hasta la membrana pelúcida, realizar con la membrana pelúcida un proceso que se denomina reconocimiento. Luego, atravesar la membrana pelúcida, atravesar la membrana pelúcida, y recién entonces los espermatozoides que lograron realizar exitosamente, habitualmente es uno solo, que lograron realizar exitosamente este viaje, el que llega a tomar contacto con la membrana del ovocito, inicia el proceso de fecundación, que empieza por un fenómeno denominado activación del ovocito 2. Esta diapositiva sirve para tener una visión global del proceso denominado fecundación. Desde el punto de vista médico, conviene iniciar la descripción del proceso de fecundación desde el momento en que los espermatozoides son depositados aquí, en el fondo del saco seminal, y los ovocitos son liberados de un folículo ovárico del día 14. ¿Qué ocurre con cada uno de estos elementos? Por un lado, los espermatozoides, como se ilustra aquí, deben realizar el primer paso, deben realizar un proceso de ascenso que se denomina transporte. Implica atravesar el cuello uterino, el cuerpo uterino, recorrer todo el trayecto del istmo de las trompas y llegar a esta región que se llama unión ísmico-ampular. El complejo ovular, por su parte, es liberado desde el ovario, es captado por las corrientes ascendentes que realizan las trompas, las fimbrias de las trompas, y son absorbidos y llevados hasta el sitio de encuentro. En el sitio de encuentro se inician fenómenos siguen los procesos de la fecundación.
El siguiente proceso es, 1, la activación de la movilidad de los espermatozoides. Ese fenómeno se llama hiperactivación. 2, la ocurrencia de un proceso que se denomina reacción acrosómica. Ese proceso implica la liberación de las enzimas que están contenidos en el acrosoma. El siguiente paso es el que resulta de la acción de las enzimas liberadas por el acrosoma. Las enzimas liberadas por el acrosoma inician una especie de disgregación de las células de la corona radiata que rodea al ovocito. Ese fenómeno se llama denudación. Durante la denudación las células foliculares se van soltando y llega un momento en que la membrana pelúcida queda expuesta. En ese momento siguen llegando espermatozoides que van ascendiendo. Los espermatozoides que van ascendiendo y que se encuentran con un ovocito cuya membrana pelúcida ya ha sido denudada, entonces pueden realizar un proceso de contacto y reconocimiento de la membrana pelúcida del ovocito denudado. Es importante recordar que la denudación es el resultado de todos los procesos que realizaron los espermatozoides que llegaron temprano. Entre el tiempo que transcurre desde que llegan los primeros espermatozoides hasta que se produce la denudación es suficientemente largo como para que los primeros espermatozoides hayan envejecido y no participen de la fecundación. Los que participan de la fecundación del ovocito son los que llegan al sitio de encuentro en el momento en que el ovocito ya ha sido denudado. Esos espermatozoides realizan los siguientes pasos de la fecundación. ¿Cuáles son? Primero, el contacto reconocimiento entre los espermatozoides y la membrana pelúcida. El contacto de los espermatozoides con la membrana pelúcida hace que esos espermatozoides recién llegados experimenten la reacción acrosómica y liberen enzimas que les permiten atravesar la membrana pelúcida. De modo que esos espermatozoides, luego del contacto reconocimiento, realizan el siguiente paso. Se llama penetración de la membrana pelúcida. El espermatozoide que atraviesa primero la membrana pelúcida toma contacto con la membrana plasmática del ovocito y realiza un segundo proceso de contacto reconocimiento, en este caso con la membrana plasmática del ovocito. En ese momento, ese contacto inicia un siguiente paso que acontece dentro del ovocito que se denomina activación del ovocito. En siguientes diapositivas vamos a analizar todos los procesos involucrados en el proceso de activación. Aprovecho esta diapositiva para decir que los espermatozoides realizan primero un proceso de ascenso que llega hasta este punto y el complejo ovular un proceso de descenso que llega hasta este punto. En este punto se consuma la fecundación y al final de la fecundación el ovocito ya fecundado, o sea, la célula huevo, realiza un descenso desde este sitio hasta el útero, en donde se va a producir la implantación del embrión. Este proceso de descenso desde el sitio de encuentro hasta el útero, como se indica aquí, es un descenso sumamente lento que dura varios días. Durante este periodo de tiempo, el ovocito fecundado, o sea, la célula huevo, va desarrollándose, va madurando y va adquiriendo un conjunto de características que, al llegar al útero, le permiten implantarse. Durante ese periodo de tiempo, la capa interna del útero, el endometrio, también van realizando un proceso de diferenciación que le permiten participar con el embrión correspondiente al estado de 7 días. Que se encuentra en el sitio web del libro. Recomendamos que se analice ese video y que a continuación se intente describir lo que se ilustra acá. En esta diapositiva se pretende ilustrar en función del tiempo todos los fenómenos que ocurren en el sitio de encuentro. Este círculo,
que empieza aquí y que termina aquí es una flecha del tiempo que por conveniencia se ha representado en forma de un círculo. Este es el momento más temprano de lo que acontece en el sitio de encuentro y esto es lo que acontece en el sitio de encuentro al final del proceso que vamos a describir. En este momento, en este lugar, en este momento del tiempo, se observa cómo los espermatozoides llegan al sitio de encuentro. ¿Con qué se encuentran? Pues se encuentran con el líquido folicular y con la corona radiata. Los primeros espermatozoides que llegan a continuación empiezan a experimentar el proceso denominado hiperactivación y la reacción acrosómica. La hiperactivación implica un cambio en el patrón de desplazamientos. Fíjense el aspecto del flagelo de esos espermatozoides y el aspecto del flagelo de estos espermatozoides que han experimentado la hiperactivación. Además de la hiperactivación, experimentan la reacción acrosómica, que implica la liberación de enzimas que permiten degradar los elementos que mantienen cohesionadas a las células de la corona radiata. Debido a ello, se ilustra desde aquí hasta este momento cómo el grosor de la corona radiata va disminuyendo. A medida que pasa el tiempo, y debido a la acción de las enzimas, se generan canales, como se observa aquí, a través de los cuales los sucesivos espermatozoides que van llegando pueden llegar a tomar contacto con la membrana pelúcida. Aquí se observa que algunos de los espermatozoides que llegan más tarde atraviesan la corona radiata, llegan a tomar contacto con la membrana pelúcida y realizan el proceso denominado contacto-reconocimiento, espermatozoide, membrana pelúcida. Fíjense que hasta este momento todavía el ovocito se encuentra inactivo y en el estado de metafase de la segunda división meiótica. Esta diapositiva sirve para ilustrar uno de los cambios que acontecen a los espermatozoides dentro del tracto genital femenino. Los espermatozoides que ingresan al tracto genital femenino, siempre que se trate de el período periovulatorio, vale decir en un momento cercano a la ovulación, van experimentando cambios que hacen que cada vez tengan mayor capacidad fecundante. Ese fenómeno se llama capacitación. Este gráfico, sobre este eje, muestra el porcentaje de ovocitos que han sido fecundados y sobre este eje se representa el transcurso del tiempo. Hay dos curvas diferentes, una azul que representa la velocidad a la cual fecundan los espermatozoides que ya están capacitados y una curva roja que representa la velocidad a la que se producen la fecundación los espermatozoides que no están capacitados. Como puede expresarse en este caso, en el caso de los espermatozoides que sí están capacitados, se observa que el porcentaje de ovocitos fecundados aumenta rápidamente. En este otro caso, sin embargo, aumenta lentamente. Decíamos hace un rato que los espermatozoides que llegan al sitio de encuentro van sufriendo cambios que les permiten la fecundación. Esta diapositiva ilustra uno de esos cambios, denominado hiperactivación. Se ilustran en esta diapositiva dos modos diferentes de desplazamientos o movimiento del flagelo de los espermatozoides. En el esquema A se ilustra cómo los espermatozoides se desplazan antes de experimentar la hiperactivación. La hiperactivación es el resultado de estímulos que reciben los espermatozoides en el sitio de encuentro debido a que reciben las señales que están en el líquido folicular. Así, muy suavemente, se desplazan los espermatozoides con un movimiento ondulante del flagelo. Cuando llegan al sitio de encuentro, empiezan a experimentar movimientos de batido de los flagelos muy bruscos y estos movimientos posibilitan, primero, acercarse al ovocito y por otro lado, a desagregar o dispersar las células de la corona radiata, cosa que es necesaria porque estos espermatozoides, además de experimentar la hiperactivación, experimentan la reacción acrosómica. La reacción acrosómica implica la liberación de enzimas que actúan sobre las moléculas o las proteínas que mantienen unidas a las células de la corona radiata. Estos movimientos bruscos contribuyen a dispersar las células y producir la denudación.
Esta diapositiva representa muy esquemáticamente cómo se produce la reacción acrosómica, el otro fenómeno que ocurre en el sitio de encuentro. En este caso, se trata de los esquemas estos representan diferentes cambios en función del tiempo. Los espermatozoides que llegan experimentan una fusión de la membrana acrosómica externa con la membrana plasmática. Se generan espacios, estos espacios que se ven aquí, denominados poros. A través de esos poros se liberan al espacio estos pequeños puntos que representan enzimas que degradan a las proteínas que mantienen cohesionadas a las células de la corona radiata. Este proceso global se llama reacción acrosómica e implica dos cosas. Por un lado, la liberación de estos puntos que representan enzimas que permiten la denudación del ovocito, y por otro lado, la exposición de estas otras enzimas representadas con estas pequeñas líneas rectas que no se liberan sino que quedan unidas a la membrana acrosómica interna y que al estar expuestas permiten, una vez que el espermatozoide tomó contacto con la membrana pelúcida, permiten degradar pequeñas regiones de la membrana pelúcida de modo que el espermatozoide pueda atravesar la membrana pelúcida. Esta diapositiva representa esquemáticamente los cambios que acontecen luego de que el espermatozoide realizó el proceso de contacto y reconocimiento con la membrana pelúcida. En el primer esquema, A, se observa que el espermatozoide toma contacto de costado con la membrana pelúcida. La membrana pelúcida es esta zona representada con una línea de puntos. Este es el espermatozoide que acaba de tomar contacto con la membrana pelúcida. Fíjense que el contacto reconocimiento se realiza entre la región postacrosómica del espermatozoide y la superficie de la membrana pelúcida. Esta región, el modo como se muestra la región acrosómica, significa que este espermatozoide está experimentando la reacción acrosómica, está liberando enzimas por un lado y por otro lado está exponiendo enzimas que van a permitir atravesar la membrana pelúcida. Esta línea llena representa la membrana plasmática del ovocito y las estructuras que se ven por debajo de la membrana del ovocito son 1. Estas estructuras denominadas vesículas corticales. 2. Estas pequeñas vesículas que son vesículas del retículo endoplásmico liso y estos pequeños puntos que representan que en esta región hay una red de filamentos de actina. Estos tres componentes, vesículas corticales, cisternas o vesículas del retículo endoplásmico liso y citoesqueleto de actina, son componentes que forman la región superficial del ovocito que se denomina corteza. Aquí está indicado el nombre. El espermatozoide que tomó contacto con la membrana pelúcida libera las enzimas y permiten atravesar la membrana pelúcida siguiendo esta trayectoria. En B, se pretende representar a un espermatozoide que atravesó la membrana pelúcida. Este canal excavado acá en la membrana pelúcida posibilitó que este espermatozoide ingresara. Fíjense que este espermatozoide ahora produjo un fenómeno que se llama activación de la corteza y la corteza emite pseudopodios que engloban al espermatozoide. En este sitio se produjo el siguiente fenómeno. Si aquí se produjo el contacto reconocimiento espermatozoide-membrana pelúcida, a continuación se produjo la penetración de la membrana pelúcida y a continuación un segundo contacto reconocimiento. En este caso, un contacto reconocimiento entre la región postacrosómica del espermatozoide y la membrana plasmática del ovocito. Este fenómeno produce el siguiente fenómeno complejo que ocurre durante la fecundación y se llama activación. La activación implica varias cosas que serán vistas más adelante. Primero, un proceso de fusión por medio del cual la cabeza del espermatozoide pueda ingresar al ovocito. 2. Una liberación de del contenido de las vesículas corticales a este espacio que se llama espacio de fertilización. La liberación del contenido de las vesículas corticales a este espacio denominado de fertilización
tiene como función evitar que un nuevo espermatozoide pueda reconocer y atravesar la membrana pelúcida, por lo cual este fenómeno, liberación de o exocitosis de las vesículas corticales, tiene como función producir un fenómeno que se llama bloqueo de la polispermia. El siguiente fenómeno que no se ilustra aquí es la terminación de la meiosis II, y otro fenómeno más es el inicio del programa de desarrollo, vale decir, el inicio del desarrollo embrionario. Finalmente, esta diapositiva sirve para ilustrar que los fenómenos que están promovidos en el ovocito como consecuencia del contacto con el espermatozoide se propagan desde el sitio de contacto con el espermatozoide hacia el extremo o el polo opuesto del ovocito. En los tres dibujos de abajo, B, C y D, se señalan los siguientes elementos. El contacto espermatozoide-ovocito ocurrió en este punto. Desde este punto, fíjense, se dibujan estas tres flechas que van progresando hacia el polo opuesto. Estos procesos avanzan y una vez que terminan en el polo opuesto, podría decirse que terminan los fenómenos que ocurren en la corteza del ovocito. Volvamos al primer esquema, al esquema A. Aquí se observa que en la membrana pelúcida hay una solución de continuidad. Por aquí ingresó el espermatozoide. Este espermatozoide reconoció al ovocito, activó la corteza del ovocito. El ovocito emitió estos pseudopodios que están englobando a la cabeza del espermatozoide. Eso va a permitir la penetración de la cabeza del espermatozoide dentro del citoplasma del ovocito. Por otro lado, la activación de la corteza implica la liberación del contenido de las vesículas corticales. La liberación del contenido de las vesículas corticales se inicia en este punto y desde aquí progresa hacia el polo opuesto, desde este punto. Aquí se ven, lejos del sitio de implantación, que todavía hay vesículas corticales que no se han activado. Estas vesículas corticales están siendo exocitadas y aquí el proceso de exocitosis de las vesículas corticales ya terminó. En este punto se inició el proceso de exocitosis de vesículas corticales. Esas enzimas permitieron que la membrana pelúcida y la membrana plasmática del ovocito se separen y se genere este espacio denominado de fertilización. Este fenómeno se llama reacción cortical y tiene como función inhibir la posibilidad de que otros espermatozoides puedan ingresar al ovocito una vez que uno ingresó. La reacción cortical tiene como los dos elementos más importantes del bloqueo de la polispermia los que voy a mencionar. Uno, la separación de la membrana pelúcida de la membrana plasmática. Y dos, las enzimas contenidas en las vesículas corticales degradan a las proteínas de la membrana pelúcida que posibilitan el reconocimiento espermatozoide-membrana pelúcida. Quiere decir que una vez que un espermatozoide ingresó, la membrana pelúcida se vuelve irreconocible para los nuevos espermatozoides que van llegando al sitio de encuentro. Este proceso, el del bloqueo de la reacción cortical y bloqueo de la polispermia, se extiende desde este punto hasta el polo opuesto en un tiempo que varía dependiendo de las especies. En este caso se ilustró un ejemplo en una especie en la que el proceso completo dura 60 segundos. Recién en este momento, cuando la reacción cortical llegó al extremo opuesto, es que toda la superficie del ovocito se vuelve irreconocible para los espermatozoides y entonces se logra el bloqueo definitivo de la polispermia. Esta diapositiva no forma parte del tema de esta clase. Como hemos dicho en alguna ocasión, creo que más de una vez, más adelante vamos a estudiar nosotros los procesos celulares, los fenómenos celulares y moleculares implicados en el desarrollo embrionario. Lo mismo pasa con la fecundación. Más adelante vamos a estudiar los comportamientos celulares y moleculares involucrados en el proceso de la fecundación. Esta diapositiva solo muestra que la fecundación es un proceso complejo que implica muchos fenómenos moleculares diferentes cuyos títulos están encerrados en cada una de estas cajas. Remarco que el contacto espermatozoide-ovocito produce un fenómeno denominado activación del ovocito.
La activación del ovocito implica varias cosas. Uno, la activación de la corteza, que sirve para la emisión de pseudopodios que van a englobar al espermatozoide y permitir su penetración. Dos, la liberación del contenido de las vesículas corticales. Ese proceso se llama reacción cortical y tiene como función instalar un bloqueo de la polispermia. Tres, señales que se inician en la zona de contacto espermatozoide-ovocito también hacen que se complete la meiosis 2. Vale decir, que continúe el proceso de meiosis que se hallaba detenido en el estado de metafase 2 del ovocito. Y cuarto, se inician también un conjunto de procesos metabólicos internos en el citoplasma del ovocito que llevan a que se inicie el programa del desarrollo embrionario. El final de la segmentación se llama anfimixis y el estado de anfimixis es el punto de partida o el estado inicial de la siguiente estado del desarrollo, que es motivo de la siguiente clase. La siguiente clase tiene como tema central el proceso denominado segmentación.